Palabra del Señor. Tomen asiento. Saludo con mucho afecto a cada uno de mis hermanos sacerdotes y les agradezco el haber acompañado a estos jóvenes y sobre todo el haber administrado el sacramento de la reconciliación. Vamos a darles un fuerte aplauso de gratitud por todas las horas que estuvieron confesando. Solamente Dios sabe todo el bien que hicieron y las sorpresas de la gracia. Saludo con mucho afecto al equipo nacional, pónganse de pie, al equipo diocesano, ¿dónde están? El equipo diocesano, están haciendo lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias y a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Ahora levántense, la avanzada, ¿dónde están los de la avanzada? Levántense. Pónganse de pie los de la avanzada. Muy bien, queridos hermanos, hay que darles un aplauso, pero que desde hace 8 días que fueron enviados, estuvieron en las parroquias, en las esquinas, en los parques y sobre todo les agradezco la mojada de antier. Dios les pague la mojada. El agua no les detuvo para anunciar a Jesús, para dar testimonio de Él. Pónganse de pie, vamos a darles un aplauso de felicitación y de reconocimiento. Muy bien por los de la avanzada. Hermanos, ustedes han venido no de turistas, han venido a encontrarse con el Señor. Y en esta Eucaristía le agradecemos al Señor todo lo que ha hecho. Solamente Dios sabe todo el bien. Hay una frase muy bella del Génesis, cuando el Señor le dice a Abraham: Abraham, sal y a ver si puedes contar las estrellas. Esta tarde le tenemos que decir a la Virgen Santísima que le agradezca al Señor y que repita con nosotros y ella que diga por nosotros estas palabras a su Hijo. Digamos juntos: de todo corazón te damos gracias. Pero queridos jóvenes, fuerte para que la Virgen se lo diga a Jesús. De todo corazón te damos gracias. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Queridos hermanos, no sabemos las gracias que Dios ha derramado en este Enges. Solamente Él las puede medir y solamente Él puede dar continuidad a este fruto y solamente Él puede hacer que esto fructifique y que perdure. Y al terminar este Enges, el Señor ¿a qué nos invita con su palabra? Hemos escuchado en la segunda lectura que decía San Pablo: por el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él. Tenemos que creer que hoy, que es domingo y que estamos terminando el Enges en domingo, y que parte del domingo es agradecer al Señor nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo fuimos sepultados con Cristo y también resucitamos con Él.
Tal vez a nosotros nos cueste trabajo entender esto. ¿Cómo puede ser que yo sea sepultado en Cristo y resucitar con Él? Hay un obispo, existió en el año 250, San Cirilo, obispo de Jerusalén, que en una de sus catequesis explica esto y dice: cuando tú vas a la fuente bautismal, en ese tiempo los que se bautizaban eran en verdaderas albercas. Era la pila bautismal, una alberca. Y esta alberca tenía escaleras del lado derecho y del lado izquierdo. Y el que se iba a bautizar bajaba por el lado izquierdo, el obispo estaba arriba, un diácono estaba abajo, y entonces el obispo pronunciaba la fórmula y decía: yo te bautizo en el nombre del Padre, y una zambullida, y del Hijo y otra zambullida, y del Espíritu Santo y otra zambullida. Y salía por el lado derecho. Y dice San Cirilo: cuando tú bajas, eres el hombre en pecado, el hombre bajo el signo del viejo Adán, el hombre bajo el poder de Satanás, que es enterrado, que es sumergido 3 veces, pero que resucitas, eres una nueva criatura y subes las escaleras del lado derecho. Aunque a ustedes y a mí solamente nos bautizaron derramando agua, sucedió el mismo milagro. Tenemos que creer que el día de mi bautismo, esto lo tenemos que decir con mucha fuerza, repitan conmigo: fui sepultado con Cristo y resucité con Él. Hermanos, y esto se nos tiene que notar. Les quiero hacer una pregunta, pero sean sinceros. Sean sinceros. A los sacerdotes, a los obispos, a los seminaristas, a las religiosas, ¿nos ven como sepultados con Cristo y traemos cara de resucitados con Él? No, no se preocupen. A ustedes los vemos igual. Sí, se nos tiene que notar que he muerto con Jesús, que he resucitado con Él. Se nos tiene que notar: Señor, soy tu hijo, soy tu hija, muerto y resucitado contigo. Entonces, si he estado muerto y resucitado con el Señor, entonces el Señor, ¿a qué me invita en este domingo? Todos ustedes son de la renovación en el Espíritu Santo, y un don que caracteriza la renovación del Espíritu Santo es el don de la intercesión, ¿sí o no? ¿Esta será la esencia de la renovación? ¿E interceder o no? Este es el don de la renovación, interceder. El Papa nos escribía a los obispos hace unos 5 años y nos decía el Papa: la primera misión del obispo es orar por su pueblo. La primera misión de mis hermanos sacerdotes, ¿cuál es? Orar por su pueblo. La primera misión de la renovación es orar. Y hoy Jesús nos da una receta. Nos dice Jesús: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Algo que no tiene que perder la renovación es el don de la intercesión, el don de la oración. Y solamente intercediendo, entonces después se puede llevar a Jesús a los demás. ¿Y cómo tiene que interceder la renovación? Fíjense lo que les voy a decir. La renovación tiene que ser experta en pelear con Dios. ¿En qué tiene que ser experta? Más fuerte, no tengan miedo. ¿En qué? El Santo Padre nos decía a los obispos: obispo que no pelea con Dios no sirve para obispo. Si mis hermanos sacerdotes no pelean con Dios, ¿sirven o no sirven? No sirven. ¿Qué cosa es pelear con Dios? Lo que hoy hemos escuchado en la primera lectura. El Señor está molesto con Sodoma y Gomorra porque su pecado es grande. Y entonces le dice a Abraham: mira, los voy a destruir.
Y fíjense cómo Abraham pelea con el Señor. Le dice: ¿será posible que tú destruyas al inocente con el culpable? Supongamos que hay 50 justos. ¿Acabarás con todos ellos? En atención a esos 50, ¿no los vas a perdonar? Le sigue insistiendo Abraham: lejos de ti matar al inocente con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. Eso es pelear con Dios. Hace años conocí a una religiosa de 90 y tantos años. Esta religiosa todas las noches se iba al sagrario de su convento. El sagrario tenía como especie de resplandores, y entonces esta religiosa se sostenía de los resplandores y le decía a nuestro Señor: mira, soy tu esposa. A una esposa no se le puede negar nada. No me voy de aquí hasta que no me concedas lo que te pido. Eso es pelear con Dios. ¿Queda claro? Ustedes, papás, peleen con Dios por sus hijos. Mira, Señor, este hijo está alejado. Tú me lo diste, es tu proyecto. No puede ser que permitas que él esté en esta situación. Papás tienen que ser expertos en pelear con Dios. Ustedes jóvenes, nadie mejor que uno de ustedes tiene que ser especialista en pelear con Dios para atraer a otros jóvenes. Mira, Señor, este compañero vive en las adicciones. Tu hijo murió por él. ¿Dónde está tu poder? Se tiene que manifestar. Hay que pelear con Dios. Aquel compañero, aquella compañera, aquel novio, aquella novia que no se acerca al Señor, hay que pelear con el Señor. Para eso los sacerdotes nos hemos ordenado, para interceder por el pueblo. Y hoy la primera lectura es una receta perfecta de cómo hay que pelear con el Señor. Moisés tiene un caso también en el Éxodo, cuando el Señor quiere destruirlos porque se han hecho el becerro, ¿se acuerdan? Y el Señor le dice a Moisés: mira, los voy a destruir, pero de ti haré un gran pueblo. Y entonces Moisés prácticamente regaña al Señor. ¿Qué van a pensar los egipcios? ¿Que no pudiste con ellos? ¿Qué van a pensar? ¿Que para eso los sacaste de Egipto? Eso no puede ser. Tenemos que ser expertos en pelear con el Señor. Hermanos, al terminar este domingo, creo que el Señor nos invita en eso a su palabra, a tomar conciencia de nuestro bautismo. Hemos sido sepultados y resucitados con Él. Somos una nueva criatura. Y parte de esto es el poder orar, el poder, lo que escuchábamos hoy en el Evangelio: pedid y se les dará, tocar y se les abrirá, buscad y encontraréis. Y la primera lectura es una invitación. ¿Cómo tiene que ser la intercesión? No nos cansemos de interceder. La renovación no tiene que perder este sesgo de la oración, de la intercesión. El mundo necesita la oración. Cuando ustedes regresen a sus diócesis necesitan este don de la oración. Y quiero terminar con un ejemplo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuánto tenemos que orar? Hace años leí un ejemplo de un sacerdote y un cardenal, el cardenal Ercaro. El cardenal Ercaro era arzobispo de Bolonia en tiempos del concilio. Y entonces este cardenal les pedía a sus sacerdotes media hora de adoración diaria. ¿Cuánto? Repítanselo fuerte a los sacerdotes y a mí. ¿Cuánto mínimo? Muy bien. Y entonces un sacerdote joven se levanta y le dice: señor cardenal, eso que usted dice tiene mucha razón, pero le voy a dar mi día.
A las 7 tengo misa, desayuno, doy clases en el seminario, trabajo con usted en sus oficinas, llega la hora de comida, atiendo matrimonios por la tarde, llega la hora de cena y atiendo a los jóvenes, es italiano, en el oratorio, hasta la medianoche casi. Dígame de dónde voy a sacar media hora para orar, si apenas si me da tiempo con la liturgia de las horas. Y se sentó triunfante. Y el cardenal le contestó: eso que tú dices es muy cierto y tienes mucha razón. Tú no te puedes dar el lujo de media hora. Tú necesitas hora y media frente al sagrario. ¿Qué le estaba diciendo el cardenal? Le estaba diciendo: tú tienes muchas actividades, subes, bajas, vas, vienes, el día está lleno. Tú no puedes darte el lujo de media hora. Tú necesitas hora y media. Entre más actividades tengamos, ¿qué necesitamos? Más oración. Entre más actividades realicemos, necesitamos estar más con el Señor. Hermanos, a eso nos invita el Señor en esta tarde de domingo, a ser hombres y mujeres de oración. No tengan miedo de ir al sagrario. El Papa nos daba una receta a los obispos. Nos decía: a veces solamente hay que mirarlo y dejarse mirar, y eso es oración. A veces hay que estar solo frente a Él, y eso es oración. Y decía el Papa: a veces hay que dormirse en el Señor, ir a dormirse, a cabecear, y eso también es adoración. Porque aunque el Señor, aunque nosotros no lo estemos mirando, el Señor nos está mirando. Jóvenes, no dejen la adoración, vayan a la adoración del Santísimo. A veces solamente a verlo, a dejarse mirar, a veces solamente a sentarse frente a Él y nada más. Y no tengan miedo, si se van a dormir, váyanse a dormir, porque aunque ustedes se duerman, el Señor los está contemplando. Así sea. Vamos ahora en este domingo a renovar las promesas de nuestro bautismo. ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Ahora digamos con total certeza: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermanos, juntos como familia de los hijos de Dios, presentemos al Señor nuestra plegaria, digámosle: Padre, escúchanos. Derrama, Señor, sobre el Papa Francisco y tu Iglesia el Espíritu Santo que procede del Padre para que la purifique, la fortalezca y la acreciente a través del mundo. Oremos. Padre, escúchanos.
Padre bueno, te rogamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Haz que los jóvenes descubran el camino que les preparas y que siempre respondan con generosidad a tu llamado. Oremos. Padre, haz que todas las naciones crean en Jesús y participen de su victoria, para que haya justicia, paz y seguridad, especialmente en México. Oremos. Padre, escucha. Padre, por tu Hijo glorificado, ayuda a los que sufren, da libertad a los presos y da salud a todos los enfermos. Oremos. Amén. Pidamos al Señor por todos los que han organizado el ENGES, por todos ustedes que han participado, para que el Señor sea su recompensa. Oremos. Padre, escucha. Te rogamos por el movimiento de la renovación mundial y nacional y por todos los que estamos reunidos en este retiro de jóvenes para que trabajemos con gozo y misericordia en la obra evangelizadora de la Iglesia. Oremos. Pidamos por todos los servidores para que el Señor les recompense cuanto han hecho. Oremos. Le voy a pedir a mis hermanos sacerdotes que ofrezcamos la misa por todos ustedes, por sus familias. Ahora en silencio pidan todo aquello que traen en el corazón. Preséntenlo con fe al Señor.